El sociólogo francés Emile Durkheim, en un libro muy interesante de 1912 que se titula Las formas elementales de la vida religiosa, un libro, recuerdo, del cual Eliade decía, a pesar de que lo criticó, decía un libro que a veces es genial, decía, a ratos es genial, decía, ¿no? El libro de una claridad extraordinaria. Bien, Durkheim, como usted recuerda, dice que hay tres cosas que distinguen a la magia de la religión, ¿no? En primer lugar, el mago no tiene una feligresía, sino una clientela, ¿no es cierto? En segundo lugar, no hay iglesia mágica, ¿no? Y por eso no hay feligreses, porque el feligrés, etimológicamente, como usted sabe, es el hijo de la iglesia, filii ecclesia, ¿no? No hay feligreses, pues no hay iglesia pues mágica, no hay una congregación. Y en tercer lugar, no hay pecado mágico, porque para pecar tiene usted que tener prescripciones reveladas, ¿no?, cuya transgresión ocasiona pues una falta grave o un pecado. Pero la magia, tal como yo la entiendo, es una técnica, de modo que uno puede equivocarse pues al combinar los elementos de una pócima o al recitar un conjuro, ¿no? Puede equivocarse, pero esas son equivocaciones, pero no son pecados en este sentido religioso. ¿Usted está de acuerdo en estas tres cosas? Solo hasta cierto punto, porque si bien es cierto que no hay una iglesia de la magia, se podría decir que en cuanto tanto el mago como el cliente, pues para usar la terminología de Durkheim y de Moss, que eso viene de Moss, ¿no? Tienen que compartir una cierta visión del mundo en el que se entiende la realidad en términos de la simpatía universal, en términos de armonía, en términos de la relación entre macrocosmos y microcosmos, en términos de la eficacia de ciertos rituales. Y en ese sentido, aunque claro, es bastante vago, podría sostenerse, se podría decir que hay una especie de iglesia en ese sentido, no en el sentido en el que hay una iglesia católica o anglicana o la UMA musulmana. Claro, pero entiendo Pero no, pero podemos, ya que usted tocó este punto, aquí sí hay un aspecto que podría acercar peligrosamente a la magia y a la religión. Vea, estoy recordando una obra que es una obra muy antigua, ya es histórica, pero que tiene algunos atisbos interesantes. Es la obra de Golden Bough, la rama dorada de Frazer. Sí. Frazer, al ocuparse el tabú, te recuerdo, dice que el tabú es la aplicación negativa de la magia práctica, que es la magia del hechicero, que tiene un solo mandamiento: haz esto para que no ocurra. No, haz esto para que ocurra esto otro. Entonces su propósito es producir un efecto que se desea. En cambio, el tabú o magia negativa es evitar un suceso que se teme. No hagas esto para que no ocurra esto otro. Sí. Ahí sí hay un acercamiento, porque en la religión es igual. El fiel que pide un milagro, que le reza para que no ocurra esto, o para que sane su enfermedad, etcétera, está procediendo mágicamente, ¿no? En este sentido sí podría haber un emparentamiento, ¿no le parece? Sí. Ahora, lo interesante es la palabra que usted usó al comienzo de su intervención, cuando dijo: se acercan peligrosamente, ¿no? Y ahí habría que preguntarse por qué se usa una palabra tal como peligrosamente. Y no solo lo hace usted, lo hace todo el mundo. Se siente a la magia como ese aspecto de la religión que va en dirección a lo no permitido, a lo que no es legítimo, ¿no? No, pero perdón, yo me refería a ese punto por lo siguiente, que también es un punto que usted toca en su ensayo. La creación por la palabra es un acto esencialmente mágico. El Dios del Antiguo Testamento, que crea a impulso de su propia recitación, es un gran mago. Y dijo Dios: haya luz. Y se hizo. Ya. Ese es pura magia. Ese es como en las 1001 noches: ábrete sésamo, se abre. Sí. Ciérrate sésamo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pero esa es la omnipotencia del pensamiento y del deseo. Esa no es la sumisión ante la idea de nada. Eso sí me parece mágico. Por eso ahí hay un agente, hay un vector que está ordenando
Y entonces eso coordina, se hace realidad. Sí. Yo no veo ahí nada religioso, pero podría ser mágico religioso. ¿Y por qué? Y está en un libro religioso. Claro, ¿y por qué hacer la diferencia? ¿No? Eso es lo interesante. Y eso es... ese es un texto, un episodio, sí, al comienzo mismo de la Biblia cristiana y desde luego del llamado Antiguo Testamento, ¿no? Eso hace que la diferencia entre lo mágico y lo religioso sea dudosa, por decirlo menos. Pero recuerdo también, Virgilio tiene un texto y donde dice que la palabra mágica puede obligar a la luna a descender. O sea, tiene, digamos, incluso pues una validez ya sideral, ¿no? Sí, cósmica, ¿no? No solamente es acá entre nosotros los humanos, sino que yo puedo obligar a los planetas. Claro, entonces el poder de la palabra es tremendo, ¿no? La palabra, sí. Es como si la palabra fuera donde se solidificara el deseo. Sí. Es muy interesante. Hay en la menciono en el ensayo ese que le envié, hay en la tradición india y también en la irlandesa, o sea que quizá tenga fondo indoeuropeo, un procedimiento mágico que se llama el acto de la verdad, en el que uno declara una verdad absoluta, incontrovertible, acerca de uno mismo. Y si esa verdad es absolutamente cierta, redundante, mi formulación, uno puede usar esa formulación como fórmula mágica. El poder que uno logra al decir eso puede funcionar como encantamiento. Ahora yo en otro dominio, en el dominio del amor en Occidente, por ejemplo, es también imperativo decir. O sea, uno tiene que declarar su amor, a pesar del antiguo dicho según el cual obras son amores y no buenas razones. Acá los amantes tienen que declarar, o sea, tienen que decir yo te amo, y si no dicen existe. Pero esta es una creencia egipcia, usted lo sabe perfectamente. Para los egipcios solamente existían las cosas nombradas, y las cosas que no tenían nombre no existían. Bueno, pero esta es una concepción completamente arcaica, ¿no? También los griegos tenían 5 colores, porque solamente tenían 5, pero eso no quiere decir que no distinguieran los otros colores, pero que no nos nombraban, y si no nos nombraban no existían, pues, ¿no? Pues, ¿no le parece eso demasiado arbitrario? Solamente existe lo que yo digo, lo que uno si uno dice yo amo a esta persona, entonces sí la amo, pero eso es falso, pero por lo menos no es necesariamente verdadero, ¿no? Claro, claro. Pero uno al decirlo puede comprometerse de tal modo que uno ya no puede desdecir lo dicho, ¿no? Por eso es la importancia del juramento, claro, ¿no? El momento en que uno dice ya ha cruzado en cierto modo una especie de Rubicón, desde el cual no puede regresar, ¿no? Pero generalmente al decir algo también hay que hacer ciertas cosas, ¿no? No es solamente la palabra, sino hay sustancias, objetos, gestos, ¿no? Toda una parafernalia mágica, ¿no? Vamos a hacer aquí una nueva interrupción brevísima y ya volvemos.